Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Contacto, el programa de la Defensoría del Televidente que cada 8 días abre las puertas del canal para que ustedes, los televidentes, hablen acerca de la programación del Canal 13, de lo bueno o de lo malo, no solo de Canal 13, sino de la televisión en general en Colombia. El correo defensor@canal13.com.co para que ustedes nos escriban y formen parte de las secciones del programa Contacto, como El Muro y como la sección Sociedades en Contacto. Hoy estaremos recorriendo con Santiago en su sección Aprendiendo a Ver otra franja infantil de un canal privado. Estaremos hablando con un compañero que nos escribió a hablar acerca del programa G13 en la sección del Muro, y estaremos hablando de televisión infantil como lo hemos venido haciendo durante las últimas semanas. Así que le damos la bienvenida a Claudia Rodríguez Valencia, de la Muestra Iberoamericana de Televisión Infantil. Bienvenida a Contacto, Claudia. Buenas noches, Alejandro, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo van las cosas? Bien, corriendo, ya estamos a pocos días de la Muestra Iberoamericana, es la segunda versión, la tenemos este jueves y este viernes 25 y 26 de marzo en la Biblioteca Pública Virgilio Barco en la ciudad de Bogotá. Antes de comenzar con la entrevista, Claudia, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo principal de la Muestra Iberoamericana de Televisión Infantil? Mira, la idea es intercambiar experiencias de la región y cualificar las franjas infantiles de la región, de los canales de la región. Nosotros hemos venido con un trabajo desde hace mucho tiempo, desde la televisión pública, desde la televisión privada, con el compromiso de la televisión de calidad por la infancia, trabajando precisamente en dar una mejor y mayor cantidad de programación infantil a los niños. Y en todo este camino hemos encontrado socios y gente con muy buenas experiencias en distintos lugares de Latinoamérica, digamos, bueno, Iberoamérica un poco, que no son conocidos o que precisamente, digamos, los canales privados sobre todo siempre están buscando programación afuera, programación japonesa, programación estadounidense, programación de otros lados, que si bien es buena, no refleja, pues, digamos, lo que es la región cultural como tal. Entonces la idea precisamente es lograr ese intercambio de experiencias entre gente de Chile, México, España, bueno, en fin. Bueno, en Colombia está ocurriendo un caso particular, y es que la televisión infantil se está tomando como un producto. Nos estamos volviendo del otro lado, donde la televisión infantil se vuelve consumista, donde todo lo que se muestra para que los niños consuman, y dejamos de ver los contenidos. Mira, este no es un problema colombiano, la televisión siempre ha sido un reflejo de la sociedad. Es un medio de comunicación, reflejo de la sociedad y el tiempo en el que está. Entonces nosotros no podemos satanizar pensando que el problema colombiano está en que la televisión infantil se está volviendo más consumista. Sí hay un descuido de contenidos, muchas veces por falta de conocimiento de nuestros propios niños, de cuáles son sus modos de ver y relacionarse con la televisión. La televisión ya ocupa un espectro mucho más amplio en sus vidas que lo que ocupaba incluso en la vida de mi generación de 30 años. La generación de ahora es mucho más pendiente y pegada a la televisión, y además a la televisión como parte de una red de medios, como el internet, los celulares, las cargas móviles. Entonces sí hay que enfatizar un poco en cuáles son esos contenidos a los que los niños están accediendo con las nuevas tecnologías y con la televisión, y también pues tiene que haber una posición política tanto desde lo público como privado, porque la televisión para niños es una televisión que tiene que tener una responsabilidad social y que tiene que entretener. Claro, tiene una consecuencia educativa, pero si tú al niño no le das un producto entretenido, y más en este momento, pues simplemente no va a haber televisión. Pero entonces, partiendo de esa base, ¿cuál es el futuro? No quiero con eso concluir el tema, pero ¿cuál es el futuro de la televisión infantil en Colombia? Porque digamos que vamos a entender que por las obligaciones de los canales privados deben vender productos con publicidad, pero ¿por qué en los demás países la televisión infantil es productiva, rentable económicamente, pero además tiene contenido? Aquí en Colombia la hacen rentable económicamente para las compañías, la vuelven publicitaria para las compañías, pero su contenido es cero. Entonces, ¿hacia dónde se iría la televisión infantil en Colombia? Mira, hay una cosa muy importante que está pasando, y por eso es muy importante esta muestra que viene y todos los esfuerzos que se están haciendo desde el compromiso de la televisión de la calidad, desde la Comisión Nacional de Televisión, desde el Ministerio de Cultura. Y es precisamente que todo esto tiene que venir amarrado a una política pública. Si nosotros no incentivamos, por un lado, la industria, por otro lado, la programación, y por otro lado, la cualificación de esa programación, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, digamos, Chile, que es uno de los modelos más importantes de televisión
no solo infantil, pero digamos en el campo infantil es la que ha mostrado mayor desarrollo, con programas como 31 minutos, bueno, como otra serie de programas que no solo han tenido éxito en su país, sino fuera. ¿Qué es lo que hace? Amarra una política pública donde hay fondos privados y hay fondos públicos, capacita a productores, tiene un fondo de desarrollo de la televisión que es alrededor de $7 millones, solo $2 millones enfocados a televisión infantil, y además de eso lo amarra con leyes que indican que esos programas ganadores deben estar dentro de la programación de los canales más vistos, que son una mezcla entre público y privado. Entonces eso hace que haya una calidad en la programación y que además se vea. De nada nos sirve tener programas maravillosos como muchos que hay ahorita en la parrilla pública si nadie los ve, si no están amarrados con estrategias de medios. Ahorita, ¿qué se está haciendo? En esta muestra se va a lanzar la primera convocatoria de estímulos a la televisión infantil, donde también va a haber una gran bolsa de dinero para impulsar a los productores colombianos que en la muestra pasada nos dejaron realmente descrestados con la calidad de su contenido, y que está igual amarrado como una política pública de emisión. Hay que concientizar mucho más. Yo tengo experiencia de muchos años también con canales privados. Yo estuve muchos años en un canal privado trabajando desde la franja infantil. Y hay muy buenas intenciones, pero falta mucha más organización y mucha más proyección. Los canales privados tristemente viven muchas veces del día a día y del rating día a día. Nosotros hemos... Dependiendo cómo les vaya en el día, así mismo incrementan o disminuyen. Exactamente. Bien. Claudia, pues hablando precisamente de las franjas infantiles, Contacto para esta temporada decidió hacer una contratación muy importante y es una presentación de un niño que se llama Santiago. Ya que desafortunadamente cuando la televisión hace preguntas a los adultos tendemos a darle vueltas a las respuestas. Con un niño no, porque el niño siempre te va a preguntar ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Es la labor de Santiago, ir a los canales privados, a los canales locales, a las franjas infantiles y comenzar a preguntar por qué la televisión infantil funciona de esa manera, por qué los contenidos, por qué se habla así y por qué se muestran las cosas. Entonces quiero invitarte a que veamos a Santiago en Aprender a Ver y ya regresamos. Okay.